son de usted. Muchas gracias, hermano David, hermanos, pues me da gusto nuevamente estar con ustedes. Agradezco mucho cada vez que me invita a nuestro hermano a estar con ustedes compartiendo un poquito de la palabra de Dios. Y bueno, acá estamos muy contentos, hermanos. Yo estoy contento, estamos contentos. Acabamos de pasar un eclipse, hermanos, que se vio espectacular por estos lados. Así es que, pues con esas experiencias, pues nos alegramos más y más estando en esta ocasión con ustedes, hermanos. Y bueno, reciban un saludo de la Iglesia de Cristo acá en Mazatlán por parte de los hermanos. Les amamos en el Señor. Y bueno, hermanos, en esta ocasión voy a compartir un mensajito que traigo aquí, una reflexión, hermanos, para nosotros en esta tarde. No sé si pueda compartir, yo creo que sí, ¿verdad? A ver. Listo, hermano, ya está habilitado. Mira, vamos a compartir, hermanos, simplemente para hacer un poquito más gráfica hacer un poquito más gráfica la exposición. El tema de hoy, hermanos, lo hemos titulado de esta manera, perdón, a pesar de sus cadenas. A pesar de sus cadenas. Es el tema que vengo a compartirles el día de hoy, hermanos, y es un tema que está basado ahí en la carta que escribe Pablo a los Corintios. Si me pueden acompañar con sus Biblias, esta cita no la traigo aquí en la diapositiva. La voy a leer directamente de las Escrituras. Es segunda de Corintios capítulo 11, verso 22 al 29. Mira lo que dice. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. También yo. ¿Son miembros de Cristo? ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos, más abundante en azotes, sin número, en cárceles, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros, en ríos, de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿O quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Bueno, hasta aquí la lectura, hermanos, en el verso 29. Yo creo que el apóstol Pablo, hermanos, da una lista muy amplia, ¿verdad?, de lo que ha sufrido. Y esto no lo hace como presunción, hermanos, va bien como demostración, porque era necesario, o es necesario, fue necesario tomar en cuenta todos estos puntos para los oyentes originales en ese momento, ¿verdad? Que eran los corintios. Pero esto nos dice mucho a nosotros, hermanos, ¿sí? Nos dice mucho a nosotros en relación a lo que Pablo hacía. Hay muchas cartas que escribió Pablo, cerca de 13 cartas, y en cada una de ellas podemos notar cómo el apóstol Pablo se va presentando, ¿verdad?, a las iglesias. Por ejemplo, eh, apóstol de Jesucristo, así se presenta en algunas cartas. Aquí están viendo en pantalla las cartas en que se presenta como apóstol de Jesucristo.
otras tanto se presenta como siervo de Jesucristo, ¿verdad? Y en Romanos, Filipenses, Tito, prisionero de Jesucristo, se menciona en Filemón, es la única carta donde Pablo destaca sus prisiones, prisionero de Jesucristo, y hay otros este, dos cartas que no se menciona con un título personal. Pero eso nos dice a nosotros muchas veces, hermanos, la referencia principal que Pablo como cristiano tenía de sí mismo, ¿verdad? Y es un ejercicio muy importante que nosotros podemos hacer en nuestra persona. Cada uno de nosotros, cuando se identifica ante el mundo, ¿cómo lo haces? A veces nosotros creemos entender lo que está en el fondo, ¿verdad? De alguna presentación X. Cuando dice yo soy qué. Bueno, pues si eres doctor, pues te presenta yo soy doctor, ¿verdad? O yo soy ingeniero, o yo soy fotógrafo, o yo soy X. Pero ¿cuántas veces te has presentado como siervo de Jesucristo? ¿O cuántas veces te has presentado tú como cristiano? Y es que en el fondo hay una inconsciencia que nos dice que presentarnos de esa manera no va a significar nada para el mundo. Y a veces nuestra intención de complacer al mundo puede ser un poquito mayor de la que podemos tener con Cristo, hermanos, o nuestra profesión de fe. ¿A poco no pasa eso, hermanos? Incluso puedes decir, oye, hermano, ¿sabes qué? Ni siquiera me había dado cuenta de ese detalle. Bueno, pero ahora que te das cuenta de este detalle, ahora que lo estamos poniendo a la mesa, ¿cómo te vas a presentar la próxima vez? Imagínate que te vengan delante, hoy te presento a fulanito. Hola, yo soy... ¿Qué? Va a haber mucho problema, hermano, porque se va a generar mucho sentimiento. Ay, me voy a ver muy ridículo, o me va a dar pena, o me va a dar vergüenza. O al final, ¿esto qué tiene que ver? O sea, expongo todos estos sentimientos, hermanos, porque son reales. Y esos sentimientos al final no hablan bien de nosotros. Y te digo que a todos nos pasa, a mí me ha pasado también. A mí me ha pasado cuando me preguntan, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y pues uno trata de decir lo mejor que uno es, ¿verdad? Trata de sacar la profesión por delante para poder impresionar. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, tenía bien definido lo que era principalmente antes de ser fariseo, antes de ser judío, antes de ser israelita, antes de todos esos títulos, hermanos, que a lo mejor le podían llevar prestigio. Él entendía que el mayor prestigio para él era ser apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo, prisionero de Jesucristo, etcétera. Pablo se encuentra en una de las cárceles en Roma cuando escribe, por ejemplo, la carta a Filemón. Pablo se encuentra en una de las prisiones en Roma y Pablo está escribiendo la carta. Pablo sufrió mucho persecuciones por parte de los judíos. Acabamos de leer un texto donde vemos mucho sufrimiento en esas letras. Durante su vida evangelizadora, Pablo estableció varias iglesias a lo largo del viejo continente y pues le costó mucho sangre, sudor, lágrimas y sangre, ¿verdad? No sé cómo se diga. Pero Pablo habla de sus sufrimientos por predicar el evangelio. No sabemos, hermanos, en realidad cuántas veces estuvo Pablo encarcelado. Ojo, una cosa es tener la certeza de esto y otra es saber cuántas encarcelaciones vienen registradas, porque sí sabemos cuántas encarcelaciones están registradas en la Biblia. Están 2 encarcelaciones, ¿verdad? Pero no sabemos cuántas exactamente. Pablo pudo haber tenido muchísimas otras más, ¿sí? Entonces,
El primero nos platica ya Hechos capítulo 28, ¿verdad? Verso 16 en adelante, un encarcelamiento allá por el año 62 y el segundo encarcelamiento, hermanos, allá por el 66, por el 68, ¿verdad? También tiene oportunidad de platicarlo cuando escribe la carta a Timoteo. Bueno, Pablo, hermanos, ha tenido todas eh, estos sufrimientos por predicar el Evangelio, ¿sí? Quiero dar una cita, hermanos, aquí en Filipenses, capítulo 1, verso 29 al 30. Dice así, hermanos. A ver, creo que sí, esta es, hermanos, esta es. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creéis en Él, sino que también, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Fíjate la idea completa, hermanos, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, sino que también padezcas. Esto, hermanos, es un privilegio. Es un privilegio que nosotros podamos sufrir por Cristo. Cuando leemos el inicio de la iglesia en el ejemplo de Juan, en el ejemplo de Pedro, cuando están predicando en el templo y son capturados por los líderes judíos, los sacerdotes, los ancianos, y son enjuiciados, ¿verdad? Y son ahí eh, intervenidos, fueron azotados, hermanos, y fueron amenazados que no hablasen el nombre de Jesús, pero dice la Escritura, hermanos, que ellos salieron de ese lugar gozosos de haber sufrido por Cristo. No sé si a nosotros nos pasa eso hoy en día, hermanos, que podamos nosotros sentir gozo de sufrir por Cristo, de sufrir un rechazo por nuestra fe, por Cristo, y tener ese gozo de sentirnos privilegiados, porque esto es lo que dice Pablo en esta porción de la escritura de Filipenses. No solamente a ustedes, no solamente a nosotros nos es concedido que creamos en Él, sino que también podamos padecer por Él, teniendo el mismo conflicto que han visto en mí. Entonces, hermanos, quiero eh, compartir con ustedes 14 cosas que Pablo hizo a pesar de sus cadenas. Sí. Y bueno, hermanos, quiero empezar diciendo que para nosotros es un gran ejemplo y las crisis son una gran oportunidad para servirle a Cristo. Esto lo vivimos, hermanos, en la pandemia que pasó. Ya tiene ratito que pasó la pandemia, pero eso lo tomamos este ejemplo porque fue, creo que una de las pruebas más duras en la era moderna, en nuestros tiempos, en que la iglesia fue afectada, ¿verdad? Por la cuestión de el encierro, por la cuestión del cierre de los edificios en muchos lugares del mundo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí la iglesia entró a prueba. Y quiero que pienses, hermano, un poquito de todas las almas, todos los cristianos que pudieron haberse perdido durante ese momento de prueba. Pero también quiero que pienses la oportunidad que esta prueba produjo para servir a Cristo. No sé si ustedes, hermanos, como iglesia, este sistema de comunicación que es Zoom, lo tenían antes de la pandemia o surgió en el momento de la pandemia. Bueno, pues si no lo tenían antes de la pandemia y surgió en la pandemia, estas cosas son las que sirven como oportunidad para crecer en un ámbito que representa crisis, ¿verdad? Crisis. Y bueno, hermanos, acá la iglesia también creció en ese sentido.
multiplicó el trabajo que tenemos, gracias a Dios. Hubo más trabajo que al inicio, que antes de la pandemia, ¿verdad? Quizás muchos de nosotros, hermanos, no veamos en un encarcelamiento como lo que tuvo Pablo, una oportunidad. Y yo sé que para muchos este tipo de crisis que se generan de manera general lo ven como un obstáculo para nuestro servicio a Dios y un trago amargo al cual desearíamos pasar rápido. Y fíjense, hermanos, eso desafortunadamente está gestado en muchos cristianos. Muchos cristianos están perdiendo la oportunidad de poder servir mejor en sus vidas por los pretextos, por las excusas, por las situaciones adversas, ¿sí? Y en diferentes áreas, hermanos, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros no podemos, hemos puesto de excusa o nuestro trabajo, o nuestra salud, o nuestras actividades, o la familia para poder servir al Señor? Y es que ahí está el punto, hermanos. El punto, yo creo que muchas veces no se toma en cuenta para responder a la pregunta por qué a veces no servimos como, como deberíamos de servir. Y es que o tenemos expectativas muy altas o somos muy perezosos, hermanos. Pero al final, cualquiera de las dos respuestas nos va a llevar al mismo objetivo: no hacer nada. O tenemos muchas expectativas, me refiero a que a veces queremos nosotros pensar en grande, ¿verdad? Y está bien pensar en grande, hermanos, pero a veces ese pensar en grande me limita mucho a mi realidad, ¿verdad? Yo quisiera, ¿verdad? Servir al Señor y regalar Biblias, ¿verdad? A las calles. Voy a salir todos los días y voy a regalar Biblias y quisiera hacer esto y quisiera llevar comida allá y me voy a llevar a una bocina y en la plazuela voy a predicarles a todos. Pero mientras no tienes la bocina, mientras no tienes dinero para comprar las Biblias, mientras te haces un espacio en tu agenda, lo vamos posponiendo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así pasa a veces con nosotros, hermanos. Queremos abarcar tanto que terminamos haciendo nada. Y es que uno de los principales motivos, hermanos, para, o, o respuestas, mejor dicho, para poder activarnos de manera eficiente en nuestro servicio a Dios es empezar por objetivos pequeños y reales. Mire, voy a poner ejemplo el apóstol Pablo, que es el que estamos ahorita estudiando. El apóstol Pablo nunca dejó de pensar cómo servir al Señor en las circunstancias en donde fuere, hermanos. En las circunstancias en donde fuere. Cuando era libre, obviamente él establecía iglesias, hermanos. Cuando estaba cuando estaba él siendo juzgado, ahí mismo les predicaba el evangelio a los reyes, a los gobernantes, ¿verdad? Ahí tienen a Agripa, hermanos, Pablo predicándole el evangelio a Agripa, ¿verdad? Cuando estaba Pablo, hermanos, camino a Roma, también se presenta la oportunidad. Cuando está encarcelado, hermano, el apóstol Pablo se dedica a escribir cartas, hermano, a predicar también la palabra. Uno de los frutos que sale de la prisión es Onésimo, ¿verdad? La carta que escribe después a Filemón y que nosotros conocemos. Es decir, Pablo, hermano, siempre pensaba la manera en cómo dentro de mis circunstancias voy a servir mejor al Señor. ¿Te has hecho esta pregunta para ti? ¿Cómo en tus propias circunstancias puedes servir al Señor? A veces yo tengo hermanos, acá hay hermanos, ¿verdad? Que ya son muy grandes de edad. Y a veces pues es lo obvio y lo clásico y hasta lo cantado, ¿verdad? Ya es algo que uno dice, esto me va a decir.
Y es cierto, hermanos. Dice, no, es que, hermano, yo ya estoy grande, yo ya no puedo caminar mucho, hermano. Yo ya me duele acá, me duele allá. Muy bien. Entonces usted nunca sale de su casa, hermano. Usted nunca sale de su casa, hermano. No, sí, hermano, pues tengo que hacer mi mandadito, me voy a hacer, bueno, hermana. Y usted no puede agarrar unos folletitos para hacer su mandadito y repartirlos en la calle. O repartírselos de la tienda, mire, lo invito a hacer la invitación. Usted no puede hacer eso. Y es que a veces, hermanos, eh, eh, el- la respuesta está en el querer, ¿verdad? Dicen, el poder está en el querer, o el querer está en el poder. Es decir, cuando uno desea servir al Señor, siempre va a ajustarse a sus condiciones y circunstancias para tener una oportunidad o pretexto, como quiera llamarle, para dar el servicio al Señor. Sí. Aquellos hermanos que están pasando por una situación de enfermedad o que ya están grandes, están en una circunstancia diferente, deben de ser creativos para poder buscar la mejor forma de servir al Señor donde quieran que esté, donde quiera que esté. A veces la crisis, si entendemos por qué es un rasgo de la naturaleza humana, nos merma en nuestra creatividad, ¿verdad? Porque nos asustamos, porque nos da miedo, nos da terror, se nos secan las ideas, nos deprimimos, hermanos, pensamos que es el fin del mundo, ¿verdad? Que se nos viene el mundo encima. Y a veces, hermanos, todo eso es producido porque no tenemos una buena comunicación con el Señor. Es decir, nuestro compromiso no era tan fuerte como quizás pudimos haber pensado. Las crisis entonces también sirven como un filtro para depurar lo que no va sirviendo, hermanos, lo que está deficiente. Y va quedando aquellos que están comprometidos, aquellos que han entendido cuál es su realidad y sobre todo sus prioridades. Pablo, hermano, imaginemos un cristiano moderno, ¿verdad? Que le da miedo las crisis. Pablo, hermanos, se mete a la cárcel, una de estas cárceles, hermanos, malolientes, húmedas, llenas de insectos. Ahí hacían sus necesidades, ahí comían, hermanos. Es decir, nadie de nosotros ha vivido una circunstancia como esa, pero aún es así, hermanos, el deseo de Pablo de servir al Señor lo puso a pensar, sí, sobre lo que tenía que hacer para seguir vivo espiritualmente, para seguir activo espiritualmente. Yo sé que para nosotros una cadena podría representar, no sé, nuestra salud, a lo mejor. Una cadena podría representar el trabajo, hermanos. Una cadena podría representar un matrimonio, hermanos. Una pareja, un esposo, una esposa. Mi cadena no me deja avanzar, no me deja trabajar para el Señor. Yo he conocido hermanos que dicen, hermano, yo cuando me jubile, hermano, mire, me voy a dedicar a esto, ya le voy a servir al Señor. No es cierto, hermano. Se jubilan y luego se aburren y dicen, no, hermano, yo me aburro en la casa, me conseguí otro trabajo. ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está el deseo? ¿Verdad? Pasa lo mismo. A veces, son como anécdotas, ¿no? Hermano, me gustaría sacarme la lotería y si me saco la lotería, voy a hacer un edificio. Es a lo que le comento, hermano. Pensamos tan grande que en la inconsciencia está, bueno, como falta mucho para eso, pero muchísimo, pues mientras no hago nada, mientras me tiro a la flojera, mientras me tiro a la pereza, ¿verdad? O no trato de buscar la manera de servir mejor al Señor. Así nos puede estar pasando a nosotros con diferentes temas, hermanos. Hoy no estamos en una situación de cárcel. Sin embargo, no necesitamos estar entre los barrotes para sentirnos presos, hermanos. ¿Sí? Muchos de nosotros, sí, muchos de nosotros somos presos incluso de nuestra propia vida, hermanos. Muchas vidas enfocadas en el afán, en hacer dinero,
en pagar mis deudas. Ahí le debo a fulano, le debo a sutano, te estresas y mañana qué voy a comer y mañana qué voy a hacer y todo eso te afecta en tu cristianismo. Pero ¿sabe qué? Nadie, absolutamente nadie es culpable más que nosotros mismos de todas esas cosas que nos pasan. Yo mismo me metí en mis deudas. Yo mismo me metí en esa relación. Yo mismo me metí en ese problema. Y eso, hermanos, paga sus consecuencias. Vidas, hermanos, cristianos, eh, son presos de sus propias vidas, muchas vidas enfocadas en el afán, muchas vidas enfocadas en el egoísmo, hermanos, muchas vidas enfocadas en los quehaceres del mundo, muchas vidas enfocadas en el trabajo imparable, hermanos. A diferencia de muchos cristianos hoy en día que pudieran ver estas ataduras como las que tuvo Pablo, como un impedimento en la obra de Dios, Pablo prefirió mirar su crisis como una oportunidad gloriosa para que el Evangelio continuara adelante. Así es que en su propio testimonio Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cómo puede ser esto, hermano? ¿Cómo puede decir Pablo, oiga, espéreme, las cosas que me suceden, o sea, lo malo que me suceden, porque ese es el contexto con lo que dice estas palabras Pablo, ha servido para el progreso del Evangelio? ¿Te fijan, hermanos? Sí, no quiero poner a Pablo como un positivista, ¿verdad? Ay, Pablo era muy positivo, ¿verdad? Bueno, Pablo era un responsable, mejor dicho. Pablo era un temeroso de Dios. Pablo era un comprometido con la obra de Cristo. No que era positivo. Pues, ¿quién va a querer, quién es positivo con todos los ejemplos que vimos que le pasó? ¿Verdad? Obviamente, por más positivo que sea, yo creo que a la tercera cosa que te pase ya andas pensando tú en hacerte una limpia, ¿verdad? Pues que oye, ya estamos salados, pero no es la idea, ¿verdad? Es decir, la parte positiva de lo que Pablo en este momento está diciendo es que aunque haya sufrido mucho, no dejó de trabajar, no dejó de poner su granito de arena. Cuando escribe a los filipenses, ella le llega a decir, mira, hay algunos que predican a Cristo por envidia, por añadirme a mí más aflicciones, pero no le hace, dice. Ya sea que me añadan o no aflicciones, la palabra de Dios, el Evangelio es predicado. Es cierto, hermanos, es cierto. ¿De qué manera tú estás contribuyendo a la extensión del Evangelio desde tu circunstancia? Nadie te está pidiendo, por lo menos no yo, que hagas grandes cosas, ¿verdad? Que te vaya, vete a África, hermano, ya predica a África, vete a China, vete a Australia, ya, vete de misionero. Creo que nadie te lo está pidiendo. Lo que Dios te pide es, hey, en tu círculo, en tu propia, en, 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 en tu propio entorno, sírveme. Ah, caray. Ahí entonces, hermanos, empieza el enfoque de cómo puedo yo trabajar para el Señor y dejar huella aquí en la tierra, hermanos, para la obra del Señor. Pablo escribió cartas de ánimo a la iglesia. Pablo siguió trabajando incluso en los momentos más difíciles, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, dice, en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Cómo se llama tu colonia? ¿Cómo se llama el lugar donde te reúnes? ¿Lo has llenado del Evangelio de Cristo?
llevas el Evangelio de Cristo ahí en tu zona, en tu delegación, en tu colonia, en tu barrio, en tu calle. Estamos haciendo el trabajo, estamos llenando esas áreas, en tu trabajo también, ¿verdad? Esas áreas del Evangelio de Cristo. Sin duda alguna, Pablo, hermanos, cumplía lo que él mismo dice, ¿verdad? Vivía para Cristo, hermanos. Allí en Filipenses 1:21. Es por esta razón que Pablo veía en cada situación, aún las más adversas, como una oportunidad tremenda para seguir hablando de Cristo, llegando incluso hasta donde nunca habían oído hablar del Señor. Así es que veamos algunas cosas, hermanos. Ya estamos en la recta final. Veamos algunas cosas que Pablo hizo por el Evangelio, hermanos, mientras estuvo prisionero. Declaró el Evangelio ante reyes y gobernantes. ¿Se acuerdan, hermanos? Ahí está en Hechos capítulo 22, ¿verdad? Al 26. Lee todos esos capítulos y tú vas a darte cuenta que Pablo aprovechó esos momentos en que lo traían para acá, lo traían para allá, y apelaba a Roma, etcétera, para dejar la semilla, hermanos, en todos los lugares donde Pablo iba. Usó su encarcelamiento como un boleto gratis a Roma, hermanos, donde quería predicar. ¿A poco crees que Pablo apeló a César nada más para evitar que lo enjuiciaran ahí? Pablo tenía la estrategia de ir a Roma. ¿Cómo le hago para ir a Roma? Ya sé. Ya estoy preso, sí, prisionero. En ese momento estaba siendo juzgado, ¿verdad? Así es que Pablo, hermanos, el objetivo era ir a Roma. Así es que usó ese encarcelamiento, hermanos, para buscar un boleto gratis a Roma y lo consiguió. Y en el proceso, hermanos, plantó mucha semilla. Alentó también a una tripulación en naufragio, hermanos, demostrando el poder de Dios. Hechos 27. Testificó y ganó a toda una isla para Cristo. Allá en Hechos capítulo 28, verso 1 al 10. ¿Te acuerdas cuando Pablo llega a una isla? Cuando cae el barco, hermanos, y está la fogata, Pablo se le prende una serpiente en la mano y luego todos sabían que era una serpiente sumamente venenosa. Pablo simplemente la sacude, la echa al fuego y todos esperaban a que Pablo se hinchara, ¿verdad? Y empezara a agonizar, a morir. Pero vean que no le pasaba nada, ¿verdad? Y ahí en ese momento, bueno, vieron también la obra de Dios en Pablo. Ganó a soldados y a principales sacerdotes de la casa de César para Cristo. Dice Filipenses capítulo 1, verso 13, capítulo 4, verso 21 y verso 22. Nos estamos ahorrando todas estas citas. Las voy a pasar por chat para que las puedan leer luego con más tiempo, pero ahí están las citas, ¿no? Las voy a estar mencionando las citas para que se quede también aquí grabado en el video. Entonces, ganó a soldados y a principales romanos de la casa de César para Cristo, Filipenses capítulo 1, verso 13, capítulo 4, verso 22 al 21. Escribió por lo menos 5 cartas en prisión que conformaron parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que conformaron parte del Nuevo Testamento. Efesios, Filipenses, Filemón, etcétera, Timoteo. Fíjense, hermanos, a veces yo he invitado, hermanos, en relación a este punto, a que nos demos la oportunidad de escribir para el Señor, obviamente guardando las proporciones y las diferencias con los apóstoles. Pero ¿cuántas veces, hermanos, no, no se vuelve incluso una ayuda propia el poder externar todo lo que tengo? Porque yo sé que todos tenemos algo que decir con respecto al Evangelio. Muchas veces no lo hacemos porque creemos que somos
que somos faltos de palabra, ¿verdad? A veces creemos que no lo podemos hacer bien o que no nos sabemos expresar, y nos da un poquito de temor, eh, que la gente nos perciba como torpes. Pero si escribiésemos nosotros, si tuviéramos un cuadernillo para escribir todo lo que sentimos para Dios, hermanos, y cómo transmitimos el conocimiento que Dios nos ha dado por medio de su palabra, y lo pusiéramos, de verdad que eso nos ayudaría mucho, hermanos, no solamente para nosotros, sino para también las personas que leyeran esos escritos. Sí, ahorita te estoy diciendo, haz tus escritos, pero esto lo puedes ver también en la hermandad, hermanos. Esos trípticos que tú tienes, esos trípticos que tú tienes, que le llamamos volantitos, ¿quién crees que lo escribió? ¿Quién crees que se sentó a escribir punto por punto o el tema? Eso es a lo que me refiero, hermanos. Todos tenemos algo que decir con respecto a lo que hemos aprendido. Yo creo que es una manera también de quitar el pivote, ¿verdad? A veces guardar tanto conocimiento nos puede hasta empachar, hermanos, nos puede hacer daño, ¿verdad? Nos infla como globos, hermano. Quitar el pivote un poquito, desinflar y compartir todo eso que sé que sabemos y que hemos estado acumulando a través de muchos años. Pablo también ganó un esclavo fugitivo para Cristo de su celda y lo devolvió a su amo, ¿verdad? Estamos hablando de Onésimo. Si ya leíste la carta a Filemón, pues, pero si no has leído la carta a Filemón, léela, léela, está muy bonita, y ahí viene, ¿verdad? Este personaje, Onésimo, que era un esclavo que había escapado de la casa de Filemón, y mira dónde se fue a encontrar a Pablo, en la prisión. Ahí Pablo lo convierte, y ahí pues en la plática ya ahí se relaciona, ¿verdad? Pablo relaciona la relación que tenían ellos, y ya fue a escribir la carta. Hermanos, ganó también a un carcelero y a toda su familia para Cristo por su testimonio. Sí. Ahí en Hechos capítulo 16, verso 11 al verso 34, ¿te acuerdas cuando estaban encarcelados? Pablo y Silas empieza a temblar, hermanos, y se desatan las cadenas, y luego llega, está el carcelero, se quiere suicidar porque pues el castigo por que se le escaparan los presos era terrible, así es que bueno, iba a atentar contra su vida. Pablo lo detiene e inmediatamente le hace la pregunta a este carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo, hermanos, el carcelero lleva a casa a Pablo, y bueno, ahí lo bautiza junto con su familia. En la medianoche, hermanos, en el peligro total de ser descubiertos por, por la guardia romana, ¿sí? Encarcelados. Es decir, esto nos enseña, hermanos, que no hay circunstancias especiales, ¿verdad?, que nos impidan compartir el mensaje. No hay circunstancias. A veces somos, no sé, nos tratamos de ponerse esas reglas que creo que cuando se trata el evangelio no deberían de existir. A veces estamos comiendo, ¿verdad? Estamos platicando de la palabra y no, estamos comiendo. Ahorita nadie platique. Ahorita no es tiempo para eso. Y luego sacamos el famoso tiempo para esto, tiempo para allá, tiempo para morir. Hermanos, pero Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra, ¿qué? A tiempo y fuera de tiempo. Es decir, hermanos, la palabra es la única, la única cosa, hermanos, que no podemos buscarle un tiempo, sino que debe de estar en todo nosotros, ¿verdad? Dios le dijo al pueblo, a su pueblo: háblales a tus hijos, a tu familia.
Cuando vayas acá, cuando vayas en el camino, cuando vengas del camino, cuando vayan a trabajar, cuando vengan del trabajo, cuando estén en la casa, cuando estén en el campo. Es decir, todo el tiempo debemos nosotros estar pensando en las cosas de Dios, cómo compartirlo. Y esto es una parte bien importante, hermanos, para el crecimiento no solamente de nosotros, sino también de la iglesia. Discipuló en su celda a cuantos venían a él, ¿verdad? En Hechos capítulo 28, verso 17, verso 31, vemos ahí el carcelamiento domiciliario que tuvo Pablo. Y bueno, Pablo aprovechó ese momento para predicarles también, aún en lo limitado que estaba. Desafió e impulsó con su testimonio a los hermanos libres a testificar de Cristo sin temor, ¿verdad? Allí en Filipenses capítulo 1, verso 14. Animó y fortaleció también a muchas iglesias y participó en la conducción de estas, animando a los siervos y velando por ellos desde la prisión. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2, ahí vemos un ejemplo. Y el verso 14 en Efesios 6:10, Filipenses 19:30. Mantuvo un ministerio de intercesión exitoso. Efesios 1:15, verso 18, capítulo 3, verso 14 al 21, Filipenses 3, 1 al 11, Colosenses 1, 3 al 14. Así es que, hermanos, Pablo, vean todas las contribuciones que tuvo para la obra del Señor. Fortaleció su intimidad también con Cristo y su dependencia de Él en todo momento, aun cuando casi todos le habían abandonado, hermanos. Dice segunda de Timoteo capítulo 4, verso 17 al 18, pero el Señor estuvo a mi lado, dice, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor estuvo conmigo, dice Pablo. A veces podemos convertirnos en dependentistas de otros hermanos. Y no quiero hablar en contra del apoyo que debe de haber en la hermandad. Obviamente debe de haber apoyo entre nosotros, ¿verdad? Pero a veces nosotros dependemos tanto de un hermano, a veces a la manera de excusa para evitar continuar avanzando. Es decir, a veces dependemos de que el hermano me acompañe a predicar, entonces para poder ir a predicar, que me acompañe el hermano para hacer esto, entonces vamos a hacer eso. Y a veces, hermanos, tenemos que entender que no todas las ocasiones va a salir tal como yo como quisiera que salieran. Siempre va a haber adversidades. ¿Cómo me voy a sobreponer a esas? ¿A vos cree que Pablo no hubiera preferido no ser apedreado, no ser azotado, no estar en la cárcel, no ser náufrago, ¿verdad? No ser correteado, hermanos, perseguido, etcétera? Claro, Pablo hubiera preferido eso. Nosotros preferimos también no sufrir, pero tenemos que entender que a veces eso no se va a dar, hermanos. ¿Y cómo vamos a solucionar esos problemas en medio de las crisis? Pablo no murió libre físicamente. Él entregó su vida hasta el final y murió en la cárcel por Cristo y su evangelio. Allí en 2 Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8, ¿verdad? He peleado la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla de la fe. ¿Quién podrá decir eso al final de sus días, hermanos? ¿A quién le gustaría decir, he peleado la buena? Pero que sea de verdad. A todos nos gustan las palabras bonitas, hermanos. Pero que sea de verdad. He peleado, de verdad. Tuviste una pelea. De verdad estás teniendo una lucha espiritual. De verdad estás dando tu máximo por la obra del evangelio. Estás dignificando el nombre de cristiano, de llamarte cristiano.
Hasta el último momento de sus días lo vemos a Pablo animando y desafiando a toda la hermandad, retando a la iglesia que continúe la forma de vida del Evangelio que él mismo definió como la buena batalla, la carrera, la fe. De manera que si no vivimos de esta forma, hermanos, de una manera intensa, no estamos viviendo el Evangelio de Cristo. ¿Cuántas excusas te quedan? ¿Cuántas excusas te quedan el día de hoy? Tu excusa es que es muy difícil, es que no se puede, es que estoy ocupado, es que me cuesta mucho, es que yo no soy así, es que me da pena o me da pereza, o lo dejo para mañana, etcétera. ¿Cuántas excusas te quedan? ¿No era Pablo y sus propias fuerzas las que le animaban cada día a trabajar por el Señor? ¿Escuchaste bien? No era Pablo, ni siquiera las propias fuerzas de Pablo lo que lo animaban cada día a trabajar por el Señor. Detrás de todo esto estaba Cristo, hermanos. Él lo fortalecía cada momento. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todo lo puedo soportar, hermanos. Todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Y Pablo es un ejemplo de eso, ¿sí? Es decir, no va a haber circunstancias. Y eso creo que lo podemos poner y grabar en nuestra mente, en nuestro corazón. No va a haber circunstancias que me impidan servir al Señor. Dentro de mis circunstancias serviré al Señor. Porque mis circunstancias son muy diferentes a las tuyas, ¿verdad que sí? Mis circunstancias son diferentes a las tuyas y cada uno tiene sus propias circunstancias y eso está bien, eso es normal, ¿sí? Pero ¿cómo vas a servir al Señor dentro de esas circunstancias? Todos podemos vivir la carrera cristiana, todos podemos pelear por una vida de servicio, solamente si dependemos del Señor. Él nos dará su fuerza. Ninguna prisión terrenal es más poderosa que un corazón consagrado a la voluntad de Dios. Jesús nos anima por medio de la palabra, así como lo hizo con Pablo, ¿verdad? Cuando en esos momentos difíciles, Jesús le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo, hermanos, hizo real su declaración, la que escribe en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchos conocemos esta frase de memoria, hermanos, pero la pregunta final es, ¿cuántos de nosotros la estamos viviendo? Bueno, hermanos, que el Señor te bendiga.